Bueno, bien. Nosotros teníamos que continuar con con la clase. Habíamos visto, probablemente yo vuelva a repasar algunos temas que ya vimos en la última clase, porque fue hace tanto, fue hace casi 15 días, 20 días, así que para poder refrescar un poco de qué se trata esto, lo que vamos a hacer es, vamos a compartir pantalla, primero que nada. Y una vez que compartimos pantalla, vamos a poner esto acá. Vamos a ver si podemos mover esto un poquito. De todas maneras, como yo ya vi, esto siempre queda en el mismo lugar. No es que se mueve mucho. Bueno, bien, habíamos visto, para que ustedes analicen un poco, vamos a tratar de mover esto un poco más arriba, y ahí volvemos. Habíamos quedado en un primer grupo de delitos, habíamos visto lo que tenía que ver con las privaciones ilegales cometidas por funcionarios públicos. Vamos a ir rápido sobre esto, ¿no? Porque esto ya lo vimos. Después vamos a ver rápidamente el segundo grupo de delitos, que tiene que ver con las privaciones ilegales que cometen los funcionarios públicos con abuso de funciones, y aquellos que se hacen al margen de las formalidades legales, la privación ilegal de la libertad al margen de las formalidades legales o con abuso de sus funciones, que son el segundo grupo, para después pasar al delito más importante, que es el delito de tortura, que es un delito como la desaparición forzada de personas, es un delito que participa del catálogo de los delitos de lesa humanidad. Está contenido dentro del Tratado de Roma, que nosotros habíamos más o menos analizado, que yo más o menos le había contado. Este Tratado de Roma, que era la norma internacional que regula los delitos de lesa humanidad y los delitos, los crímenes de guerra, y que había sido incorporado a la legislación local por la famosa ley 26.200, que hace una reedición de los tipos penales de desaparición forzada, pero que nos generaba a la postre una colisión entre tipos penales, porque tenemos un tipo penal de derecho común como la desaparición forzada, en la cual carece del elemento subjetivo que constituía privar a la persona de las garantías constitucionales que la amparan, como digamos, prolegómeno, si se quiere, o dirección hacia lo que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, esas garantías que están contenidas ahí, y posteriormente de la reforma de 1994, las garantías constitucionales que están contenidas en los tratados internacionales incorporados en el artículo 75, inciso 22, que es el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, donde hay tratados internacionales de mucha importancia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 8, donde están las garantías del imputado, las garantías de la persona. El artículo 5, que hace referencia de la Convención Interamericana, hace referencia a la integridad personal, el artículo 7 a la libertad, etc. Bueno, todo hay un compendio, un conglomerado de derechos humanos que están contenidos en ese bloque de constitucionalidad incorporado en la reforma del 94, y que en general nos hacían coexistir dos formas delictivas de desaparición forzada de personas. También nos hace coexistir, yo creo que la doctrina no ha prestado mucha atención con el tema de la tortura, porque la ley 26.200, al incorporar el Tratado de Roma, también incorpora la forma de delito de lesa humanidad de tortura, que en los elementos es muy similar al tipo penal de tortura que está contenido en la Convención, en el artículo 1, que forma parte de la Constitución después de la reforma del 94. Otro de los instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad después de la reforma es la Convención que previene la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde en el artículo 1 se da la definición de lo que es la tortura, trato cruel, inhumano, degradante. Ese concepto de tortura juega un rol preponderante a la hora de la coexistencia de los tipos penales y la evolución histórica que dio la tortura en la Argentina. Por eso vamos a ver en unos minutos. Yo quisiera repasar rápidamente lo que habíamos visto antes del receso, que era un primer grupo de delitos que se caracterizaban, recuerden bien, porque en general eran omisiones impropias. ¿Qué quiere decir esto de omisiones impropias? Que el ámbito de autoría de
del tipo penal se reduce a una figura particular que la ley destaca como característica primordial del sujeto activo, en este caso es el funcionario público, que en ejercicio de su función y con la particularidad que esas funciones se centran en la guardia o custodia de personas privadas legítimamente de la libertad, privadas legítimamente de la libertad. Esa es, digamos, la idea de este primer grupo de delitos, pero no dejan de ser omisiones impropias de carácter funcional, y las encontrábamos nosotros en el artículo 143. Si ustedes ven el video, en la última clase que está subida a YouTube, van a ver que esto nosotros ya lo explicamos, o ya lo charlamos por lo menos en estas cuestiones, y habíamos analizado que en el primer inciso del 143 hacía referencia a la retención del detenido o preso, la retención del detenido o preso. Hago un paréntesis acá. Cuando ustedes rindan el segundo parcial, donde van a estar incluidos los tipos penales contra la libertad y contra la propiedad, hay una forma de defraudación que se denomina retención indebida, una forma de defraudación del artículo 173. Mucha gente se confunde cuando en la consigna de ese parcial dice retención indebida con esta forma delictiva de la retención del detenido o preso. Eso les aclaro para que preste mucha atención cuando leas las consignas en el próximo parcial, más sobre todo porque creo que va a volver a ser en la modalidad virtual, con un formulario virtual, no van a tener ningún profesor para consultarlo, pero suele confundirse porque la consigna suele decir retención indebida y los alumnos piensan que estamos hablando de la retención del detenido preso, que es este tipo penal, y en realidad estamos hablando de la retención indebida como forma de defraudación, omisión de restituir defraudatoria se llama. Así que les hago esta aclaración para que anoten por ahí que cuando preguntan sobre retención indebida están preguntando sobre defraudaciones, no sobre esto. Acá lo que estamos hablando es de un funcionario que retiene a un detenido preso, lo retiene, digamos, cuando debería haber decretado o ejecutado su soltura. Estamos hablando de una omisión funcional, como dijimos en la primera lámina, de un funcionario que tiene bajo su cargo una persona que está privada legítimamente de su libertad. Y se dan dos modalidades en el tipo penal, ya habíamos visto esto, entre un funcionario que tiene que decretar la soltura, el cual el único funcionario que tiene la potestad constitucional de decretar la soltura de un individuo, como también tiene la potestad exclusiva de ordenar la aprehensión del sujeto, la privación de la libertad legítima solamente la tiene constitucionalmente el juez, que es la figura que exclusivamente puede decretar una soltura o decretar una detención, con algunas excepciones. O sea, constitucionalmente es el juez el que tiene esa potestad, pero hay algunas excepciones que han hecho algunos ordenamientos procesales provinciales. Viene al caso porque justamente el Código Procesal Penal del Chaco autoriza que dictamine orden de detención el fiscal, lo que es inconstitucional, pero bueno, es así, e inmediatamente debe comunicar al juez de garantía para que ratifique o rectifique esa orden de detención decretada por el fiscal. El fiscal, desde el punto de vista constitucional, carece de la facultad de privación de la legítima de la libertad de las personas, solo puede hacerle el juez. O sea, el juez es el que tiene la potestad de la privación de la libertad de las personas. Pero hay ordenamientos procesales que se han olvidado un poco de la garantía constitucional y le han asignado al fiscal algunas potestades que verdaderamente la Constitución no le asigna, como es el caso del Código Procesal del Chaco. En el Código Procesal de Corrientes, en el viejo código, o sea, el código que ya está derogado porque hay la sanción de un nuevo código de corte acusatorio adversarial, son los jueces de garantía los que decretan la detención de las personas y los que decretan la soltura de las personas. Entonces, lo que estamos en presencia aquí es de una omisión funcional, es decir, un no hacer del sujeto activo de carácter reducido, como es en este caso el funcionario público, que en este caso es el juez, y quien debe ejecutar la soltura de la persona es la fuerza de seguridad o la fuerza del servicio penitenciario que tiene a su cargo la custodia del detenido. Recibe la orden del funcionario que decretó la soltura y omite ejecutar esa orden, y ahí está procediendo a cometer la figura que vemos en el 143, inciso 1. Ahora vemos rápidamente el inciso 2,
del 143, que ya no hace referencia. Vamos a pasar rápido estos dibujos, porque ya los vimos, estas láminas. Quién decreta y quién ejecuta la soltura del funcionario que tiene bajo su poder el detenido. O sea, estamos hablando de un funcionario que tiene a su cargo, desde el punto de vista jurídico, al detenido, que es el juez, y después hay un funcionario público que lo tiene a su cargo desde el punto de vista de un poder de hecho, es decir, aquel funcionario que tiene, para que ustedes lo entiendan de una manera coloquial, encerrada a la persona. O sea, el que le pone la llave a la celda es un funcionario distinto a aquel que decretó esa circunstancia de detención. El servicio penitenciario es quien tiene a su cargo eso, pero pueden también ser fuerzas policiales o de seguridad. En el caso del Fuero Federal, por ejemplo, ustedes sabrán que los delitos comunes son potestades de juzgamiento de las provincias, pero han delegado las provincias en la justicia federal la investigación de algunos delitos por su gravedad y complejidad, por ejemplo, los delitos de estupefacientes, los delitos de trata de personas, los delitos de secuestro extorsivo, son de potestad de investigación federal. En ese caso hay un servicio penitenciario federal, pero hay fuerzas federales que también tienen detenidos, como la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como lo que se denomina PSA, la Gendarmería Nacional, la Prefectura, la Policía Federal, etc. Esos son organismos que pueden tener a su cargo el poder de hecho sobre la persona detenida, y son esos organismos los que tienen la obligación de ejecutar la soltura cuando el funcionario que constitucionalmente tiene la potestad para decretarla lo hace, que es el juez, en este caso, ¿no? Entonces, acá tenemos un delito de omisión impropia y de carácter permanente, como son todos los delitos de privación de la libertad, por lo general son de carácter permanente, y la omisión es impropia porque en este caso hay una reducción del ámbito de la autoría a un funcionario público específico. Dice funcionario público la ley, pero al hablar de ejecutar y soltar, diferencia entre quienes tienen esa potestad, el de ejecutar y el de soltar. Después tenemos la prolongación indebida de la detención, ya habíamos visto esto, de una persona sin ponerla a disposición del juez. Toda persona que es detenida por la supuesta comisión de un delito. Acá hay que distinguir son cuestiones procesales que por ahí aquel alumno que no haya tenido contacto en la materia de derecho procesal le va a costar un poco más, pero lo podemos explicar simplemente, que la detención de una persona, en sí la potestad de la detención de una persona tiene que ser siempre en base a una orden escrita por un juez. Eso es una de las garantías básicas del artículo 18 de la Constitución, y esa garantía básica de la prohibición de detención sin orden judicial es lo que este tipo de delitos viene a proteger, la garantía constitucional del artículo 18. El funcionario que prolongue indebidamente una detención sin ponerla a disposición del juez hace referencia a aquel funcionario que ha detenido a una persona en flagrante delito, es decir, la ha encontrado ante la posible comisión de un delito, la detiene. La orden constitucional, o sea, el mandato constitucional impone que, esto está en la Convención Interamericana también, ustedes pueden revisar el artículo 8 de la Convención Interamericana, hay que poner a la persona en presencia de un juez, porque es el juez el que va a resolver su situación frente a la ley o frente a la imputación. Y después, a partir de que se la pone frente al juez, bueno, se desarrolla todo un proceso penal con todas las garantías constitucionales para que esta persona que está acusada de un determinado delito tenga todas las herramientas necesarias que la ley le otorga para ejercer su defensa, que es lo que más importa, que la persona pueda ejercer su defensa. Si el funcionario que detiene a una persona en flagrante delito o bajo la sospecha de la comisión de un delito no lo presenta al juez, ahí nosotros tenemos una violación, en primer caso, o en primer momento, a la garantía constitucional de que toda persona tiene el derecho a ser llevado frente a un juez si se la sospecha de un delito. Y esa es la garantía que protege este tipo penal. Ahora, el plazo por el cual los funcionarios policiales pueden, o el tiempo que tienen los funcionarios policiales para llevar frente al juez varía, dependiendo del ordenamiento procesal que sea. El Código Procesal Federal tiene un determinado tiempo que habla de horas, otros códigos procesales de distintas provincias tienen otro tiempo, y el Código Procesal Penal de Corrientes, el viejo código y el nuevo código también, establecen un no plazo, que es muy interesante. Yo ya se los recalqué la última vez, que hablan de la palabra inmediatamente, es decir, no hay plazo.
la persona que es detenida inmediatamente tiene que ser puesta frente al juez para que goce de todas las garantías constitucionales de su defensa. Por lo tanto, cuando ese plazo procesal es violentado por el funcionario que detuvo a la persona, no la pone a disposición del juez en el plazo que establece la ley procesal, se comete el siguiente delito. También este delito es una omisión funcional que violenta la garantía constitucional de la que estábamos hablando, de estar en presencia de un juez ante la sospecha de un delito. Pero se presupone una detención legal en este caso, ya habíamos visto esto, es decir, hay fundamentos legales. Para que una detención sea legal tiene que darse en dos elementos. En primer lugar, tiene que haber un funcionario con potestad para detener la detención de las personas, y en segundo lugar, la detención se tiene que dar con las formalidades que establece la ley procesal. Esos dos elementos son los dos elementos centrales para que una detención sea legal y no ilegal. Si el funcionario que detiene a la persona tiene la potestad o la prerrogativa para detener, o sea, para privar legítimamente de la libertad a las personas, es el primer elemento. Y el segundo, si lo va a detener, lo tiene que detener bajo las exigencias formales que la ley le establece. Comunicarle cuál es la causa de la detención, ponerlo a disposición del juez inmediatamente, preservar su integridad física, etcétera, etcétera. Para que ustedes entiendan cómo se ve en las películas, leerle sus derechos, ¿no? Todos los derechos que tiene la persona detenida, a excepción de las películas que ustedes ven, que les dicen que todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Eso no corre en nuestro sistema procesal. En el sistema procesal norteamericano sí, porque en el sistema procesal norteamericano, esto abro un paréntesis, una digresión, si se quiere, así como anecdótica, en el sistema procesal norteamericano el imputado no puede mentir. En el sistema procesal nuestro, que tiene antecedentes romanos, sí puede mentir. No es obligatorio para el imputado decir la verdad. En el sistema norteamericano sí. Lo que tiene el derecho el sistema norteamericano es a declarar o no. Yo puedo abstenerme de hablar como imputado, pero si voy a hablar no puedo mentir. Acá en el sistema nuestro yo puedo abstenerme o no, pero si hablo no tengo obligación de decir verdad, porque es mi ejercicio de defensa. Sistemas distintos que dan distintos resultados. A mí, mi particular opinión, desde el punto de vista procesal, no tiene ningún sentido que el imputado declare en un proceso penal, para mí. Yo tengo una visión del proceso penal distinta por ahí a las que tienen la mayoría de los procesalistas, pero para mí la declaración de un imputado en un proceso penal no aporta nada. Nunca le creen, por la simple razón de que tiene la posibilidad de mentir. Entonces, no tiene ninguna validez la declaración de imputado en nuestro proceso penal. Para mí debería, como hacen varios códigos procesales penales modernos de nuestro país, como Neuquén, por ejemplo, Río Negro, que son códigos procesales muy modernos, la declaración de imputado ha desaparecido. No es necesario que usted declare nada que va a declarar. Si igual diga lo que diga, no le van a creer, así que no tiene ningún sentido la declaración de imputado. En nuestro código procesal, la declaración de imputado en el código nuevo, yo manifesté mis fundadas críticas a esto, pero como mi voz no tiene mucho peso, no me dieron ni bolilla, así que, pero para mí la declaración de imputado es innecesaria, no hace falta que el imputado declare nada. Es mejor que no declare nada, que no diga nada. El día que tengan un cliente, ustedes sean abogados defensores penales, lo primero que tiene que decir el cliente es que no declare, no diga nada. Porque el imputado nada tiene que probar. Entonces, acá importa este globo amarillo, que creo yo que es el centro del tipo penal. Las leyes procesales son las que disponen el límite temporal en el cual el funcionario debe presentar al imputado o al detenido frente al juez. Ese límite temporal que establecen las leyes procesales es el elemento que el funcionario violenta y lo que hace pasible la aplicación del tipo penal que vimos recién. Seguimos avanzando rápido, a ver si llegamos a dar tortura, porque o sea, yo hago esta recuperación de saberes, hago refrescar temas para que no estén tan desconectados. No importa si no alcanzamos a dar tortura, lo damos la clase que viene. Estas modalidades de clases que nosotros estamos dando de manera virtual, no, a mi entender, ni siquiera conforman una clase en general, porque la clase, la experiencia áulica, lo que uno vive dentro del aula con sus alumnos, no se limita a que yo exponga y hable como un perico acá y diga cosas, sino que hay una conexión, aunque parezca un poco esotérico lo que voy a decir, pero hay una conexión incluso desde las miradas. Yo veo la cara de mis alumnos, veo si están entendiendo o no, veo si están enganchados o no, voy manejando el tono de voz a ver si les llama la atención o no. En estas modalidades virtuales ustedes pueden dejar conectada la computadora, ir a barrer el patio, acariciar la mascota,
o qué sé yo, o poner la tele y mirar la serie que a ustedes les gusta, que no les digo nada, lo pueden hacer tranquilamente, yo no soy policía ni nada por el estilo, pero se pierde eso. Entonces, estas clases son más que una clase, más que una experiencia áulica, son una especie de charla, ¿no? Que uno da frente a un aparato, a un círculo negro ahí que a uno lo mira y tiene un poco de impersonalidad, un poco frío esta cuestión, entonces uno hace lo que puede. La experiencia del aula es mucho más rica, mucho más beneficiosa para todos, pero bueno, o hacemos esto o nos contagiamos del virus y lo enfermamos. Así que bueno, el funcionario que incomunicara indebidamente a un detenido. La incomunicación es una medida de restricción, una coerción personal sobre el imputado, que tiene carácter restrictivo, excepcional y que tiene que estar por un tiempo limitadísimo, porque indudablemente el imputado no puede estar incomunicado porque tiene que tener derecho a comunicarse, porque el único derecho que pierde el imputado es el derecho a la libertad ambulatoria. Todo el resto de los derechos del crisol de derechos constitucionales que amparan a una persona, por más que esté imputada, por más que esté detenida, siguen estando vigentes y sigue siendo tributario de estos derechos. Así que esto es una medida restrictiva, excepcionalísima, que el juez puede dictaminar a los efectos de que no se entorpezca la investigación en los primeros momentos de esta. Es decir, ni bien ocurrió el delito, el imputado está detenido e incomunicado por algunas horas para que se puedan recabar las pruebas más importantes, los investigadores puedan recabar las pruebas más importantes y se pueda llegar a una investigación exitosa sobre la comisión de un delito. Pero no puede prolongarse por mucho tiempo porque se estaría afectando una garantía constitucional. Con la primera persona que tiene derecho a comunicarse el imputado es con su abogado, defensor, digamos, eso es fundamental, ya sea un defensor particular o un defensor que le ponga al Estado. Por lo tanto, también esto es un plazo que establecen las normas procesales y que ante esta norma procesal hay una omisión funcional de parte de quien decreta la incomunicación de hacerla de manera excesiva en su prolongación. La incomunicación, digamos, no, es una medida que solo puede tener efectos en muy poco tiempo, muy corto tiempo después de la comisión del delito. Después ya no tiene sentido, porque, digamos, lo que trataría de evitarse aquí es que el autor del delito se comunique con sus secuaces para que puedan esconder pruebas o desviar la investigación. Pero bueno, eso puede pasar al principio, porque después cuando una persona está detenida puede recibir visitas y puede comunicarse con sus secuaces a través de su visita, entonces no tiene mucho sentido. Es decir, no. Pero es una medida excepcional de interpretación restrictiva que tiene que ver con los plazos procesales que establecen para la incomunicación. O sea, la incomunicación es para eso, para permitir que la investigación avance en los primeros momentos. La víctima es la persona que se la mantiene y se extiende la incomunicación indebidamente. Que puede estar privada, dice Monpare, puede estar privada de su libertad de manera legítima o ilegítima. Yo en eso no sé si es tan así, lo que afirma el profesor Monpare en su tratado también lo afirma Soler, y lo afirma Fontamalestos y todos los autores. Yo haciendo una revisión sobre esta cuestión, no sé si tiene mucho sentido que alguien decrete la incomunicación de una persona que está privada ilegítimamente de su libertad. No sé para qué, digamos, lo haría, pero bueno, podría pasar. Pero a esos efectos, si ustedes leen los libros, van a ver que dice que puede ser una persona que está privada legítima o ilegítimamente. Yo creo que en una privación ilegítima de la libertad, si está incomunicado o no. Además, si una persona está privada ilegítimamente de la libertad, lo más probable es que el perpetrador trate que no se comunique con nadie, digamos, ¿no? Entonces, los plazos procesales que rigen el término de la incomunicación no van a ser muy útiles y no creo que quien tenga privada ilegítimamente a una persona le importen mucho los plazos procesales de incomunicación, así que por ahí es un exceso decir que es un poco redundante hablar de esto. Después teníamos el inciso cuarto que hablaba del jefe de prisión, del establecimiento penal o el que lo reemplace, que recibiera al reo sin testimonio de sentencia. Habíamos visto que para que el jefe de la prisión o quien lo reemplace, el alcaide sustituto, interino, etcétera, pueda recibir a un preso, estamos hablando acá de algún reo, habla, ¿no? La palabra reo es un poco antigua, pero hace referencia a una persona con sentencia firme, ahí lo dice el propio tipo penal. Entonces, el testimonio de la sentencia firme es como si fuera la Constitución. La carta magna del reo es la sentencia firme, porque en la sentencia firme no solamente
se expresa que fue sentenciado por la comisión de un delito, es decir, que se ha llegado a la certeza de que es el autor de la comisión de un delito, sino también cuánto es el tiempo que va a llevar la pena, el cumplimiento de la pena, cuál es la fecha en la que va a recuperar la libertad y cuál es la fecha en la cual puede gozar de beneficios que la ley de ejecución penal le asigna. Entonces, en todo ese testimonio es fundamental, porque ese testimonio es el que marca cuál es el límite de la actuación administrativa del servicio penitenciario durante la ejecución de la condena, que es otra etapa del proceso penal, que no es una etapa eminentemente procesal, porque no hay la actuación de un juez de manera directa, pero hay jueces de ejecución que controlan ese proceso administrativo de ejecución de la pena. Quien lleva adelante la ejecución de una pena no es el Poder Judicial ya, que se desprende de la competencia del reo, del condenado, y esa competencia se desprende de la competencia, recae en los funcionarios administrativos de las cárceles, es decir, los alcaides del sistema penitenciario son quienes ejecutan las sentencias pasadas a autoridad de cosas juzgadas, sentencias firmes. Y ese proceso administrativo de ejecución de la pena se rige por una ley especial, en Argentina una muy buena ley, que es la ley 24.660, ley de ejecución penal, que establece un régimen progresivo donde los internos que están condenados van alcanzando determinadas libertades, van recuperando paulatinamente su libertad a medida que vayan cumpliendo determinados objetivos que le establece esto que se denomina proceso de reinserción social o de resociabilización a través de etapas, ¿no? La etapa de confianza, la etapa de reinserción, etc. Después, no sé si ustedes creo que tienen al final de la carrera un seminario sobre ejecución penal, que creo que lo dirige el titular de esa materia es el Alejandro Chaín, el doctor Chaín, y también está ahí el doctor Silvestri, que están en esos cursos a lo último de la carrera, van a ver ustedes la ley de ejecución penal, la criminología y eso. Pero es un proceso administrativo. Entonces, si el jefe de la prisión recibe a un reo sin el testimonio de sentencia, está violentando todas las garantías que le asisten al reo, que por más que esté condenado, sigue bajo el amparo de la Constitución. Y la Constitución establece que, y aquí está la garantía constitucional que este tipo penal protege, que es que las cárceles son sanas y limpias y no para castigo de los reos, detenidos en ellas, y todo aquel que disponga lo contrario será penado, etc. Ven ustedes ahí en el artículo 18 lo que tiene que ver con las cárceles que son sanas y limpias, entre comillas. Ninguna de las cárceles son así, o muy pocas, pero esa es la garantía constitucional que preserva este tipo penal, entre otras. Y el testimonio de sentencia firme es lo que le dice al titular del establecimiento qué es lo que debe hacer. Y la otra es la colocación indebida. ¿Qué quiere decir la colocación? Ahí estamos hablando de una circunstancia más fáctica. Es decir, el reo tiene que estar ubicado dentro del penal en un lugar que no afecte, no mancille sus derechos constitucionales. Lo único que tiene que hacer dentro es privarse de la libertad ambulatoria extramuros. Lo que no puede hacerse es recrudecerse sus circunstancias de detención, porque recrudecer sus circunstancias de detención sin ningún fundamento es una circunstancia inconstitucional y también delictiva. Por lo tanto, la colocación debe ser en un lugar que tenga que ver con la naturaleza del delito que cometió y con la forma en que se va a ejecutar esa condena. Si el reo se lo coloca en un lugar de poco espacio, poca iluminación, poco aire, se lo está sometiendo a un trato cruel, inhumano y degradante. Y esa colocación indebida está penada por este tipo penal, que debe ser acorde al grado y a la naturaleza del delito que cometió. Hoy en día, en virtud de la preservación de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad, se están abandonando muy de a poco, pero se están abandonando los castigos y las rigurosidades que vamos a ver ahora, que se denominan como vejaciones, rigurosidades, como es malos tratos, castigos y vejaciones a los presos o a los detenidos. Se está revisando esta cuestión. De todas maneras, hay instrumentos internacionales que regulan, están las reglas de Tokio, que son un tratado internacional que tiende a establecer un estándar de protección de derechos humanos para las personas privadas de libertad, que deberían respetar todos los estados firmantes, Argentina es uno de ellos, para que las personas privadas de su libertad tengan gocen dentro de lo que tiene que ver con su privación de libertad, con la aplicación de una pena estatal, gocen de la dignidad que tiene derecho toda persona. Es decir, no porque una persona esté condenada por un delito va a perder su carácter de persona, su carácter de dignidad. Por lo tanto, si
la colocación que realiza el oficial de la prisión perjudica, lo dice claramente Bompara, dice, va a ser una colocación delictiva aquella que afecte el bien jurídico de libertad. Es decir, cuando la colocación afecte la libertad del detenido, es decir, para que ustedes entiendan, agrave esa situación, en ese caso sí se va a dar la figura delictiva. Es indudable que dentro de una prisión las condiciones son agresivas o ásperas para los internos, pero eso no puede agravarse injustificadamente o arbitrariamente, y eso sí constituiría una colocación indebida. Por ejemplo, un interno que comúnmente comparte pabellón con otros internos de manera pacífica, sin ningún altercado, sin ninguna novedad, que sea destinado a un pabellón solitario o que se lo prive de algún tipo de beneficio, como la visita o la salida al patio, sin justificativo, es una colocación indebida de un reo. Acá van a ver ustedes las estructuras. El delito de colocación indebida consiste en colocar o alojar al reo en un establecimiento, en un lugar, el establecimiento que no corresponde a la naturaleza de la pena impuesta. Cuando no corresponde a la naturaleza de la pena impuesta, estamos haciendo referencia a que es más gravoso para el bien jurídico, ¿no? Más negativo, más peyorativo para el bien jurídico, no cualquier colocación. Pues si la colocación implica el mejoramiento de las condiciones de detención, no va a ser indebida en ese caso, ¿no? Si estaba en una circunstancia que afectaba su dignidad y se mejora su situación, por más que se cambie la colocación del preso, no va a ser indebida en este caso. Continuamos. Bueno, esto es un rapidísimo repaso de lo que dimos antes del receso. Seguimos con la recepción ilegal de presos, hace referencia ya no al reo, al condenado con una sentencia firme en el inciso quinto, sino aquel alcaide que se denominaba antes, que hace referencia a los establecimientos de detención de personas que no están condenadas por un delito, sino que están solamente imputadas en carácter de procesados o detenidos bajo la modalidad de prisión preventiva, que se denomina, ¿no? Ustedes verán en todos los diarios, ¿no? Los procesamientos con prisión preventiva o sin prisión preventiva, la figura del procesamiento, ¿no? Que es una figura procesal muy, muy antigua, ¿no? De corte puramente inquisitivo, que todavía subsiste en algunos ordenamientos procesales. Yo también soy crítico de esa figura. Me parece que el procesamiento también es una figura que debe desaparecer. En el Código Procesal Penal de Corrientes Nuevo desapareció, eso está bien. Pero en este caso, cuando se ordena la prisión preventiva de una persona, que solamente el juez puede ordenar la prisión preventiva de una persona por dos fundamentos de carácter procesal. Nunca el juez debería, aunque lo hace, ordenar la prisión preventiva de un imputado por la gravedad del delito investigado. Eso no tiene que ver, porque si no sería una especie de prejuzgamiento. Ya lo está deteniendo porque él cree que es muy grave el delito que cometió, y ahí hay un prejuzgamiento. Entonces, las únicas circunstancias por las cuales un juez puede decretar la prisión preventiva de una persona que está investigada o sospechada de un delito es porque se dan determinadas circunstancias procesales, como que se denominan peligros procesales. Los peligros procesales son dos: que el imputado entorpezca la investigación, ocultando pruebas, coaccionando testigos, por ejemplo, o que se fugue, para evadir así la acción de la justicia y frustrar el cumplimiento del objetivo del proceso, que es llegar a una sentencia, condenatoria o absolutoria, pero llegar a una sentencia. Esos son los dos únicos elementos que se denominan peligros procesales, por los cuales una persona, un juez, puede decretar la prisión preventiva sin condena, ¿no?, de otra persona. Cuando se decreta la prisión preventiva, quien recibe a esa persona es siempre un alcaide en un establecimiento que tiene a su cargo la custodia de personas procesadas con prisión preventiva, que tiene que estar separado, o sea, no puede estar en el mismo establecimiento que los condenados, porque ambos se rigen por distintas leyes, ambos están amparados por distintas garantías constitucionales. A los procesados que están bajo prisión preventiva los ampara la garantía constitucional del principio de inocencia todavía, pues no hay sentencia firme, son inocentes. Desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque desde el punto de vista práctico están en la misma condición o peor que un condenado, pero lo ampara la garantía de inocencia. En cambio, el condenado ya no lo ampara la garantía de inocencia, sino otras garantías, ¿no? La de dignidad, etc. Entonces, indudablemente, los establecimientos tienen que ser distintos. No pueden estar mezclados. Esto lo establecen los tratados internacionales, la regla de Tokio sí también lo establece.
No pueden coexistir en un mismo establecimiento los condenados que los procesados. O sea, los que tienen prisión preventiva con los que tienen sentencia firme. Aquellos que están con prisión preventiva, ¿qué le requiere a la persona que lo va a custodiar? Que para recibirlo, en este caso, que tenga la orden de la autoridad competente, que es el juez. El juez tiene que enviarle al jefe de la prisión para procesar la orden de prisión preventiva para que éste lo pueda recibir, a no ser que sea, y da una excepción ahí el tipo penal, que se lo haya encontrado en flagrante delito. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía encuentra a una persona robando un vehículo en la vía pública, lo va a llevar inmediatamente a la alcaidía, después lo va a poner a disposición del juez. Ahí quien es el titular de la alcaidía no va a requerir una orden de detención porque fue en flagrante delito. Si va después, va a confirmar esa detención, va a transformar esa detención en prisión preventiva al juez, después de que lo presente y le tome la declaración de imputado indagatoria, como sea en el caso. Pero acá están las láminas que hacen referencia a esto, que es un delito muy similar al anterior. Los establecimientos carcelarios se dividen entre procesados y condenados. Yo estoy seguro que ustedes no se acuerdan de esto, por eso estoy como reeditando esta clase, porque estos tipos penales son muy importantes, son circunstancias que se dan en la vida práctica o en la vida profesional todos los días. O sea, constantemente aquel que ejerce el fuero penal está constantemente apelando órdenes de prisión preventiva, está visitando clientes en las cárceles de procesados, algunos trabajan en la ejecución penal y visitan condenados, pero bueno, esto es así. La orden que recibe el titular de la alcaidía, que se denominaban antes las viejas alcaidías o prisiones para procesados, la orden debe ser ejecutada esa orden bajo las formalidades legales, es decir, debe tener unos requisitos legales perfectamente impuestos por la ley procesal en la orden de detención y de prisión preventiva. Los requisitos por lo general son la individualización del imputado con nombre y apellido u otros datos que permitan individualizarlo, el motivo por el cual se lo detiene, la imputación que recae sobre él, etc. Y estas son cuestiones procesales que establecen cada código, que contienen la orden escrita que debe emanar de una autoridad competente para privar legítimamente la libertad a las personas, ¿no? Y bueno, el delito de flagrancia es aquel delito que la autoridad de seguridad interviene en el momento en que se está cometiendo, ¿no? Para evitar la consecución o la prosecución del delito. En este caso el sujeto activo es el alcaide, o el titular de la alcaidía, o el empleado de cárcel que lo sustituya, para las cárceles de detenidos que tienen prisión preventiva, así que están procesados, que no están con sentencia firme. Para que ustedes entiendan, un tipo penal hace referencia a los condenados y el otro tipo penal hace referencia a los procesados. Y ahora vamos a ver que una figura de omisión particular, que es la omisión de hacer cesar una detención ilegal. Un funcionario competente que tenía noticia de una detención ilegal omitir, retardar o rehusar hacerla cesar o dar cuenta a la autoridad que deba resolver. Es un tipo de carácter mixto alternativo, se compone de varias conductas, pero en general lo que nosotros tenemos aquí es un funcionario que omite cesar una detención ilegal teniendo competencia para ello. Esa es la primera circunstancia, un funcionario. Después nosotros tenemos una generalidad que está en el artículo 277, inciso 1, que es la obligación de todo funcionario de denunciar un delito del cual tenga conocimiento. Eso lo van a ver ustedes en los delitos contra la administración pública, pero también tiene incidencia aquí. Porque en primer lugar el funcionario debe ser competente para hacer cesar la detención ilegal. Pero la segunda pregunta es, ¿qué pasa si el funcionario es incompetente para hacer cesar la detención ilegal? Eso es lo más importante. Si es competente, indudablemente tiene la obligación de hacer cesar la detención ilegal porque es competente para ello. Si no lo realiza, comete la omisión, que es la estructura del delito, la omisión de hacer cesar una detención ilegal. Entonces, esa omisión, ese retardo o rehusarse, que sería la forma más gravosa, en este caso la detención ilegal, lo hace un funcionario competente. Si es incompetente, ahí funciona la segunda parte del tipo penal como función alternativa, si se quiere, que es el funcionario incompetente que tiene la obligación de notificar o poner en conocimiento al funcionario que tiene la competencia para hacer cesar esa detención ilegal. Y eso surge de la propia estructura de la función pública. Y aquí funciona también el artículo 277 que yo les hago referencia, la obligación de todo funcionario público de denunciar un delito al cual tenga conocimiento. Un funcionario público que conozca la comisión de un delito, de cualquiera sea, tiene la obligación de denunciarlo, por el artículo 277, que es la omisión de denuncia funcional.
Y aquí funciona así. Si yo soy un funcionario incompetente para hacer cesar una detención ilegal, supongamos que soy un secretario de juzgado, no tengo la potestad, no puedo poner el gancho en la resolución que haga cesar la detención ilegal, inmediatamente tengo que poner en conocimiento al funcionario que tenga la competencia, porque cometo este delito y el del 277 también, en este caso, ¿no? Y es un tipo mixto alternativo de omisión impropia. Mixto alternativo. Muchas conductas que se dan de carácter alternativo. Bueno, si van entendiendo esto, pongan una manito para saber que estoy hablando o no le estoy hablando a la pared. Eso es verdaderamente así. Por eso le digo que este tipo de clases que son así virtuales no son en realidad una experiencia áulica, una experiencia de clase. ¿Cuántas veces habré estado hablando y que estaba, apagado el micrófono o alguna circunstancia como esa y uno sigue hablando totalmente encarnizado con la charla y nadie lo está escuchando? Bueno, este es el caso del agravante, que ustedes ya vieron, en el inciso 1, 2, 3 y 5 del artículo 142, ya lo vieron que es el caso del secuestro. Así que la pena se eleva a 5 años en este caso. Si me dicen con una mano a alguien que está todo bien, creo que está todo bien. Continuamos. Bueno, acá nosotros vemos el segundo grupo, que es el que nosotros no habíamos visto antes. Gracias. El segundo grupo que no habíamos visto. ¿Qué es el segundo grupo de delitos? Habíamos visto un primer grupo de delitos que se caracterizaba por omisiones funcionales que tienen que ver con funcionarios que tienen a su cargo la custodia de personas legítimamente privadas de su libertad. Aquí vemos un segundo grupo. En este segundo grupo ya es distinto, se caracteriza también por abuso funcional. Indudablemente estamos en circunstancias en las cuales los funcionarios públicos, pues estos son todos delitos, en su mayoría de omisión, de carácter impropio, es decir, funcionarios públicos son sujetos particularizados por la ley o indicados particularmente por la ley como únicos, capaces de cometer el delito, o sea, son los únicos de conformar todos los elementos que exige la autoridad del tipo, que son los funcionarios públicos, pero en este caso los abusos funcionales, es decir, los excesos que realizan los funcionarios públicos, son ejercicios de funciones que privando ilegítimamente la libertad a las personas. En este caso ya hay privaciones que porque el funcionario no tiene la potestad para privar de la libertad a la persona o privó a la persona de su libertad fuera de las exigencias legales o de las formalidades, comete este tipo de delitos. Ese es un segundo grupo distinto al anterior. Recuerden que el anterior grupo, la característica era que los funcionarios tenían a su cargo la privación legítima de las personas, o sea, tenían potestad para privar legítimamente a las personas. En este caso no. Porque privando ilegítimamente de la libertad de las personas, acompaña esa privación de libertad con la imposición de un sufrimiento de cierta intensidad o dirigido a un determinado fin. Y con esta aclaración que tiene esta lámina, nosotros vamos ingresando en las distintas figuras que se acercan o que rodean, digamos así, que circundan lo que tiene que ver con la tortura, que es lo que nos vamos a centralizar, y por la hora que estoy viendo yo, lo vamos a tener que hacer la próxima clase. Les comento por qué, porque el profesor Sergio Romero, que es quien tiene que dar la clase después de ustedes, está con licencia de paternidad, fue papá hace poquito, el 26 de julio tuvo un varón muy lindo, así que él está en la ayuda de los quehaceres, ¿no?, de la paternidad. Antes la paternidad consistía en no hacer nada, hoy en día la paternidad consiste en otra cosa, por suerte, así que yo tengo que dar el curso que viene, así que seguramente me voy a preocupar en la próxima clase en dar la figura de tortura, para que la demos un poco más claramente. Pero para ingresar en este tema, en el tema de la tortura, nosotros tenemos acá un grupo de delitos que se caracterizan por ser privaciones ilegales con abusos funcionales o al margen de las formalidades que establece la ley. Con abuso funcional o al margen de las formalidades que establece la ley. Por lo tanto, si la privación de la libertad se hace con un abuso funcional, no puede ser nunca legítima la privación de la libertad. Es una privación de la libertad que puede haber comenzado ab initio de carácter legítimo, pero que indudablemente por el abuso funcional se torna en una privación ilegítima de la libertad, por el abuso funcional. Y después, cuando la privación de la libertad la puede haber realizado un funcionario que tiene potestad para privar de la libertad a las personas, se transforma en ilegal la privación de la libertad porque lo ha hecho al margen de las formalidades que la ley le exige.
Esas son las dos circunstancias que distinguen, si se quiere, este grupo de delitos al primer grupo que vimos hace un rato, el primer grupo de delitos, ¿no? Estas circunstancias ustedes lo van a encontrar con estas características o estos conceptos que van a ver ahí abajo en letras amarillas, que son las severidades, las vejaciones y los apremios ilegales. Severidades, vejaciones y apremios ilegales. Cuando nosotros hablamos, hay un concepto que a mí me atrapó mucho tiempo en la investigación jurídica, o sea, aparte de la docencia, uno hace investigación jurídica, y siempre me llamó la atención cuál es el antecedente de la palabra apremio ilegal. Pues el apremio ilegal es como el colectivo, como la virome, como el dulce de leche, es medio un invento argentino, la figura del apremio ilegal. Cuando nosotros hablamos del apremio ilegal, es una figura característica del derecho argentino, que mucho tiempo en la ley, ya lo van a ver cuando veamos la figura de tortuga, sustituyó a la palabra tortuga. Es decir, la ley 14616, que fue la primera ley que pretendió brindar un poco de claridad al Código Penal, estableciendo conceptualmente cuáles eran los abusos funcionales en la privación ilegítima de las personas y las privaciones ilegítimas de las personas cometidas por funcionarios, se denominó Ley de Apremios Ilegales. Antes de la Ley 14616, todos estos tipos de delitos que consistían en un abuso funcional que culminaba en la privación ilegal de una persona estaban dispersos en distintos capítulos y títulos del Código Penal, no tenían una sistematización clara, y la Ley 1416, que se denominó Ley de Apremios Ilegales, como que sistematizó esto y se enfocó en darle un debido detalle a este tipo de delitos, que son los casos de los delitos de apremios ilegales. Para que ustedes entiendan, los delitos, el apremio ilegal, la propia forma de expresarnos como apremio ilegal, nos da la idea de que parecería ser que hay apremios que no son ilegales. Las severidades pueden ser ilegales o ilegales. Ahora, lo único que no puede ser legal, que siempre va a ser ilegal, van a ser las vejaciones. Después yo les voy a mandar al Telegram un trabajo práctico sobre este punto, sobre vejaciones, apremios ilegales y severidades. Cuando nosotros hablamos de severidades, vejaciones y apremios ilegales, estamos hablando de una determinada forma en que los funcionarios que privan de la libertad a las personas, el trato que estos tienen hacia las personas. ¿Cuándo son severidades, cuándo son vejaciones y cuándo son apremios ilegales? Y bueno, hay que distinguir. Las severidades y los apremios pueden ser legales. Indudablemente la detención de una persona implica la aplicación por parte del funcionario público que lo detiene de una determinada fuerza, de una determinada violencia. Esto es indudablemente así. Cuando nosotros estamos hablando de todos estos delitos, de los cuales nos estamos refiriendo ahora, el caso de Luciano Arruga, la desaparición de este chico que estamos buscando ahora de apellido Castro, estamos hablando indudablemente de violencia institucional, lo que se denomina o lo que se estudia en criminología, en victimología, como violencia institucional, es decir, la violencia que aplica el Estado. ¿El Estado aplica violencia? Indudablemente sí. El monopolio de la fuerza y de la violencia la tiene el Estado por imperio de la ley, pero en los límites mismos que la ley le impone. No puede excederse el funcionario público en la aplicación de violencia, en la aplicación de fuerza, más allá de los límites que le impone la ley. Cuando nosotros hablamos de apremios ilegales es porque tenemos que entender que hay determinados apremios que sí son legales. La fuerza necesaria para someter a una persona que se resiste a una detención de carácter legal, el funcionario va a aplicar fuerza y va a aplicar violencia. Ese apremio, esa fuerza, esa violencia que puede incluso generar en el sujeto dolor, está contenido o está amparado dentro de lo que razonablemente la ley permite al funcionario utilizar. Cuando hay un exceso en esa razonabilidad, cuando superamos la valla que establece la ley para el ejercicio de la violencia estatal, nosotros estamos ya, los apremios se transforman o dejan de ser apremios legales para constituir en apremios ilegales. Lo mismo pasa con las severidades, que tiene que ver con el tratamiento a los presos. Las vejaciones hacen referencia a otra cosa, a una cuestión que tiene que ver con la dignidad humana. Si ustedes ven el artículo 144 bis, hace referencia a que será reprimido con prisión o reclusión de 1 a 5 años, o inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que con abuso de sus funciones, por eso le decía yo, este segundo grupo, hace referencia a funcionarios que detienen a personas que pueden comenzar a initio siendo una detención legal, pero como ejercen un abuso funcional, esa detención se transforma en ilegal, ilegítima, ¿está? Entonces hay un abuso de su función
en la detención, o hay una ausencia del respeto a las prescripciones legales en el caso de la detención. Por eso dice el inciso 1, el funcionario público que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley privase alguno de su libertad personal. La privación de la libertad funcional con abuso de las funciones, es decir, estamos hablando nosotros de una persona que puede tener la potestad para detener, pero abusa, es decir, se excede de lo que su potestad le impone, o teniendo la potestad para detener, no lo realiza bajo las formalidades legales. Esa privación de la libertad personal que pudo comenzar siendo legal va a terminar siendo ilegal, indudablemente, delictiva, de carácter típica de este tipo penal. Pero acá nosotros tenemos una figura de abuso funcional, que puede ser un funcionario que no tiene potestad para detener, o un funcionario que sí tiene potestad para detener, pero que no sigue o que no respeta la formalidad que la ley le impone para la detención. Por ejemplo, no le notifica a la persona detenida, y eso sería una formalidad prescripta por la ley que es violentada por el funcionario. En el inciso 1 no le explica cuáles son las razones de la detención. La orden de detención no está individualizada, ni siquiera aquellos datos que permitan identificar al sujeto. No se conoce en la orden de detención cuál es el juez que ha ordenado la detención, cuál es su juez natural, que es una garantía constitucional. El imputado tiene derecho a saber cuál es su juez natural, porque puede estar siendo detenido por comisiones especiales, ¿no? Lo que sería contrario a este derecho sería profundamente inconstitucional. Entonces, en el primer inciso nosotros tenemos un funcionario que con abuso de sus funciones o al margen de las formalidades legales. Esas son las dos formas que tenemos nosotros aquí. Pero siguen siendo conductas de privación de la libertad cometidas por funcionarios que ya no corresponden al primer grupo, que eran omisiones en este caso, sino corresponden a abusos funcionales en el momento de la detención. En el segundo inciso, nosotros tenemos el que en un acto de servicio, atención, esto, en un acto de servicio estamos hablando acá nosotros de un funcionario público que está en el acto de servicio propio, que hace a su función, no un funcionario público cualquiera, no aquel que goza de la característica genérica de funcionario público, es decir, un funcionario público de aduana, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un funcionario público que tiene que ver en un acto de servicio, cometiera cualquier vejación contra las personas o le aplicara apremios ilegales. Y aquí estamos entre las figuras de la vejación y la figura de los apremios ilegales. La vejación, indudablemente, es un trato degradante que afecta indudablemente la dignidad de la persona. Por ejemplo, someter a la persona que está detenida sería una vejación. ¿Someterla a qué? Por ejemplo, a que realice tareas indecorosas, que limpie determinados sectores donde está detenido. A someterla a una vejación sería, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes hace mucho tiempo, en la época de la guerra del Golfo, allá en la guerra con Irak y Estados Unidos, se filtraron algunas fotografías de los detenidos en esa guerra que los hacían posar desnudos, ¿se acuerdan? Los hacían posar, entre ellos eran musulmanes, los hacían posar en forma indecorosa como teniendo relaciones homosexuales, que para un musulmán eso es prácticamente terrible, los soldados norteamericanos, eso se filtró hace mucho tiempo. Esas son circunstancias de vejaciones, es decir, son tratos que afectan la dignidad personal, son tratos humillantes, degradantes para la persona, que no están autorizados por la ley ni por la Constitución. Y la vejación, la característica principal que tiene la vejación, es que en ningún momento puede ser legal. Los apremios, como le dije yo, pueden ser legales y transformarse en ilegales a partir de el exceso que el funcionario realiza de esa fuerza, de la aplicación de esa fuerza, de la aplicación de la violencia necesaria para someter a una persona. Puede transformarse en ilegal, pero la vejación nunca puede ser legal. La vejación siempre es ilegal. ¿Por qué? Porque es la afectación directa a la dignidad del hombre, son tratos crueles, son tratos degradantes, son tratos ruinosos, ominiosos para la persona, y que el funcionario, en un acto de servicio, es decir, que está encargado de esta circunstancia, comete en perjuicio de la persona. Y los apremios ilegales es un concepto del cual nosotros nos vamos a ocupar cuando veamos el delito de tortura, pero yo les puedo adelantar, es un concepto que después de una profunda y ardua investigación de mi parte, no pude encontrar el antecedente. O sea, el antecedente. Aparece
el concepto de apremio ilegal aparece en la ley 14616, la ley de apremio ilegal, sin ninguna explicación del legislador. Incluso esto lo dice Fontán Balestra en su tratado, dice que aparece en la ley 1416 el concepto de apremio ilegal, y a partir de la aparición de ese concepto de apremio ilegal comienza un desarrollo, una evolución de la doctrina y la jurisprudencia para tratar de explicar en qué consiste el apremio ilegal. Si nosotros vamos al término, hago una breve referencia que lo vamos a ver más profundamente cuando veamos tortura, si uno va al concepto gramatical, es decir, va al diccionario de la lengua española, apremiar a alguien es someterlo, coaccionarlo, y toda una serie de sinónimos que uno puede encontrar en la palabra apremiar. O sea, apremiar a algo es someterle a alguien a una presión, a una coacción de carácter ilegal, ¿no? Es el ejercicio excesivo de la fuerza coaccionante del funcionario por sobre el sujeto. Pero el concepto no tiene antecedente. No tiene antecedente. Y muchísimo tiempo el concepto de apremio ilegal sustituyó al concepto de tortura. Durante muchísimo tiempo. Antes de la 14616 había otros conceptos, el concepto de tormento, ¿no? Pero la palabra tortura fue bastante reacia para aplicarse en la legislación argentina. No fue muy fácil introducir la palabra tortura, tuvimos que esperar hasta 1984, después de la dictadura militar, para que exista un concepto de tortura en la ley, encima un concepto que, a mi entender, y entender la mayoría de la doctrina, no respetaba el concepto histórico de lo que es la tortura. Lo incluyeron recién en la 23097, que es de 1984, ya vamos a ver cuando veamos tortura. Siempre estuvo, digamos, vigente el concepto de apremio ilegal de la ley 14616. Así que el apremio ilegal, podríamos entender nosotros, es todo exceso de fuerza coaccionante que impone el funcionario público, que sobrepasa los límites legales autorizados para el ejercicio de la violencia estatal o institucional, que permite que el funcionario sea imputado por este delito del inciso segundo. Pero las vejaciones, como decíamos nosotros, nunca pueden ser legales. Y acá, en este caso, en el caso del inciso 2, estamos hablando de un funcionario en un acto de servicio. Distinto es el caso del inciso tercero, con esto vamos terminando, el funcionario público que le impusiera a los presos que guarde. Acá estamos hablando de un funcionario público que tiene a su cargo la guarda de presos. Distinto es al funcionario público del inciso 2, que realiza contra las personas estos vejaciones o apremios ilegales, los hacen en un acto de servicio. Puede ser cualquiera el acto de servicio. Pero en el inciso 3 estamos hablando de un funcionario que aplica severidades, vejaciones o apremios ilegales a presos que él guarda. Es decir, tiene bajo sí la responsabilidad de la guarda de los presos. Es decir, la contención, la protección y, si se quiere, el resguardo del preso. Y aquí, este tipo penal lo que hace es reivindicar la garantía constitucional que habíamos referido hoy, el artículo 18, de que las cárceles son sanas y limpias y para resguardo de los presos y no para su castigo, etcétera, que ven ustedes en el artículo 18. Esa garantía constitucional del artículo 18 es lo que se preserva aquí en este inciso. Ahora, las severidades, a diferencia, ya expliqué lo que quieren decir las vejaciones, como tratos crueles, tratos que afectan la dignidad, que son degradantes, ominiosos, y los apremios que hacen referencia al exceso, es decir, la coacción excesiva del funcionario. Las severidades son tratos ásperos o rigurosos que exceden lo que determinan los reglamentos carcelarios para el trato de presos. Es decir, exponer al preso a la intemperie, mudarlo de celda, que podría constituir una colocación indebida, pero mudarlo a una celda de condiciones más inhumanas que las que estaba viviendo el preso, eso son severidades, es decir, es exceder el límite de lo que establecen los reglamentos carcelarios para la imposición de castigos o de sanciones a los presos. Esas sanciones, cuando se exceden, se aplican, son los que se denominan las severidades. Es decir, podríamos explicarlo de esta manera: el trato en sí de un preso dentro de un establecimiento penitenciario o penal es un trato severo, es un trato, digamos, que requiere cierta violencia, cierta aplicación de fuerza por parte del funcionario que tiene a su cargo la guarda de los presos, pero cuando eso se excede, cuando los reglamentos carcelarios que establecen el límite de la aplicación de estos tratos severos son excedidos, ahí nosotros estamos hablando de tratos ásperos, rigurosos, excesivos, que
se apartan del marco que establece los reglamentos en el tratamiento de los presos. Esas son las severidades. Las vejaciones son las afectaciones a la dignidad humana, y los apremios ilegales podríamos identificarlo o conceptualizarlo, cuando veamos tortura lo vamos a hacer con más precisión, como una imposición de coacciones de carácter ilegal, pero ahí viene la discusión con los apremios ilegales, si la imposición de apremios ilegales el funcionario lo hace para obtener algo con un determinado fin, o lo hace solamente como satisfacción de su interés por aplicar alguna forma de dolor o de daño sobre el imputado. Esa es la discusión que la vamos a ver la próxima clase para tratar de distinguir los apremios ilegales de lo que es el delito de tortura, ¿no? Bueno, bien, gente. Son y cuarto pasadas, casi 20. Yo voy a abrir, creo que no tengo más láminas acá. Déjenme un momento, vamos a ver si no hay algo. Bueno, vamos a ver la explicación que acabo de dar, la vamos a ver graficada y repasamos un poquito. Ya les había dicho yo que lo que tiene que ver con las severidades, las vejaciones y los tratos de apremios ilegales refuerzan la garantía constitucional del arresto sin orden, pero también la de la seguridad de las cárceles, ¿no? Las cárceles son seguras, sanas y limpias para el resguardo de los presos y no para su castigo. Privar a alguien con abuso funcional. Aquí por ahí mi imagen está tapando un poco el gráfico que hay ahí, ya después la voy a tratar de mover. Esta es la otra circunstancia que se da en el tipo, privar a alguien de su libertad sin abuso de función. La primera circunstancia es con abuso de sus funciones. La segunda es sin abuso de sus funciones, o sea, con la potestad para privar, pero al margen de lo que establece la ley. Y ahí nosotros tenemos una inobservancia de las formalidades. Lo que dice ahí arriba ese círculo es un abuso funcional. La otra circunstancia son las vejaciones o premios ilegales en un acto de servicio cualquiera, en un acto cualquiera de servicio, o sea, un funcionario en un acto de servicio cualquiera que no tenga que ver con presos, en imposición de dichos actos sobre cualquier persona. Estamos hablando de una persona que puede estar legal, no tiene por qué estar detenida, puede ser una persona que no está privada de su libertad. Y en el último caso, cuando hablamos de severidades, vejaciones o apremios ilegales, sí estamos hablando de personas que están detenidas, ¿no? La imposición de estos actos sobre los presos que guarda el funcionario público. Ya hay un funcionario público dedicado específicamente a la guarda de presos, ¿no? Eso es para que ustedes vean el 144 bis. Con esto nosotros concluimos con el segundo grupo de delitos, que son los delitos, si nosotros los podríamos clasificar como privaciones de la libertad cometidas por funcionarios públicos que tienen a su cargo o no la guarda de presos. Podríamos ponerle así un título tentativo como para hacer de esto más gráfico, más didáctico, y con esto nosotros damos por concluido este tema y quedamos a las puertas de lo que es el delito de tortura, su evolución histórica, la incidencia de la reforma constitucional, lo que tiene que ver el delito de tortura en su faz de delito de lesa humanidad, etcétera, que lo vamos a ver el jueves en la próxima clase. Así que bueno, yo les pido, si van a preguntar algo, lo hagan ahora, en unos 5 minutos que tengo, entonces yo ya me puedo ir a preparar la clase para los chicos de la comisión A7, y creo que son la comisión A7 y la A10, porque también hay otro curso que también está unido a ese, así que van a ser un montón de gente la próxima clase. ¿Alguna pregunta sobre esta cuestión? Si no hay preguntas... Profe, yo sobre Diga. el tema del caso que nos había dado para hacer durante Sí. las vacaciones, Ajá. yo no sé si, yo tuve muchas dudas y a su vez estuve buscando información sobre el tema del caso del muchacho, Sí. menor de edad. Para mí, o sea, yo quiero sacarme la duda de si estoy bien o no. Para mí era un caso de desaparición forzada de personas, porque al muchacho lo habían detenido un año antes y no lo habían comunicado, y eso lo denunció la familia. No, yo no sé si estoy en lo cierto o yo entendí mal, Sí, pero puede ser, es por ahí. Sí. yo mandé mi Sí, sí, trabajo, sí, está perfecto. primero, No, no, a mí, como yo te decía, no es tan importante que ustedes sean muy precisos en la sí, subsunción del delito, sino en que den sí. razones suficientes de lo que ustedes entiendan que pasó. Lo que yo Y yo critiqué creo que con lo cuando... que le expliqué y lo que leí en el libro, y a su vez busqué la información Ujú. sobre el caso,
Sí. Yo di más o menos los detalles de lo que usted había dicho, que pongamos todo lo que eran los elementos objetivos y subjetivos, y los identifiqué, sujeto, objeto, lo que era la acción, lo que era el tipo de No, no, delito. estamos, en eso No estamos de sé si acuerdo estamos, todos. si estoy Sí, bien, sí. no sé si estoy No, sí, bien. sí, seguro que sí. Yo recibí algunos trabajos prácticos que decían, en mi opinión, no constituye desaparición forzada de persona y no se configura el delito que está en el artículo tanto y tanto. Esa era la Ajá, respuesta al trabajo práctico. Y, ajá. digamos, eso lo hicieron 10 minutos antes de que sea la clase, ¿viste? Y lo mandaron. Eso es lo que yo no quería. Después, si ustedes son certeros o no son certeros en la identificación de los elementos, no hay problema, porque los trabajos prácticos Ujú. son justamente para eso. Son para que nosotros Sí, no, pero practiquemos acá y después eh, nos saquemos la duda. sí, yo entiendo, profesor, lo que pasa es que yo quería sacarme la duda a ver si estoy yendo bien, Sí, 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 o sí, sea, si está estoy bien, sí, haciendo está bien el bien, no hay trabajo y problema si con lo eso. estoy entendiendo. Sí, sí, perfecto, sí, sí, Ujú. perfecto. Yo me hacía referencia a ese tipo de trabajo que me llegó, donde Sí, tenía 4 ajá, renglones y me decía, no, sí. no es, como que digan, ¿viste? Una respuesta un poco sintética. Sí. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Si No, no, eso nomás. Gracias. bueno, listo, listo, listo. Bueno, gente, nos vamos despidiendo, nos vemos el jueves, si no hay ninguna eventualidad, y bueno, nos vemos ese día y vamos a hablar un poco de tortura. Nos vemos el jueves, gente. Chau, chau.